iniciar la jornada de divulgación de Avanredes, esta vez con la presentación del tema de las redes sociales como espacios de aprendizaje, metodología didáctica y percepción del alumnado, realizada o ejecutada por la doctora Ana Pérez Escoda de la Universidad de Nebrija. La profesora trabaja temas relacionados con la innovación en metodologías activas y motivación. Trabaja problemas relacionados también con las redes sociales y su aplicación. Y su tema central está relacionado, sus publicaciones están relacionadas con ese tema concreto. Entonces será la profesora quien nos hará ahora la exposición. Agradecemos que estés aquí y por todo lo demás, y gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis, muchísimas gracias al proyecto Avanredes por invitarme esta mañana a compartir con todos vosotros, pues bueno, sobre todo inquietudes de investigación y inquietudes educativas que, en definitiva, supongo que nos preocupan a todos. El tema que he elegido es redes sociales como espacios de aprendizaje, porque es una temática que estamos últimamente trabajando muchísimo en un contexto que trabaja en dos disciplinas diferentes, ¿no? La educación y la comunicación. Las redes sociales, ahora vamos a hablar de ellas, son espacios globales, sociales, que se han convertido, queramos o no queramos, como vamos a ver ahora con los datos, se han convertido en espacios omnipresentes, sobre todo en las nuevas generaciones, que es en definitiva la población que ocupa nuestras aulas. Entonces, bueno, pues creo que plantearemos cosas interesantes que nos den pie a debatir, a compartir e incluso a establecer lazos de investigación por inquietudes comunes. En primer lugar, me gustaría presentarme brevemente. Soy profesora titular de Comunicación Digital en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Antonio de Nebrija y soy la coordinadora del programa de doctorado en Innovación en Comunicación Digital y Medios. Mi perfil está a caballo entre la comunicación y la educación. Soy de licenciatura periodista, pero de doctorado en educación especializada en tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, supongo que esa transversalidad de mi perfil me permite o me invita a tener una serie de inquietudes que están siempre a caballo entre lo comunicativo y lo educativo y que se centran mucho en la alfabetización mediática y digital de la población en general. Creo que prácticamente he trabajado con todos los nichos poblacionales, desde pequeños, adolescentes, universitarios y adultos, y bueno, hoy por hoy sigue siendo un tema que me apasiona y creo, no sé si coincidiréis conmigo en que debido al contexto que tenemos hoy en día es un tema que sigue muy vigente y que nos preocupa más que nunca por el desarrollo que está teniendo y por todas las buenas y malas prácticas que estamos viviendo. Me gustaría que reflexionáramos juntos un poquito sobre el contexto, ¿no? Pues como han dicho varios filósofos a lo largo de la historia, yo soy yo y mis circunstancias, y creo que cualquier temática, cualquier disciplina, cualquier ámbito de investigación debe entenderse en el contexto en que se desarrolla. Pues no es lo mismo hablar de determinados temas 25 años atrás que en la actualidad. Ha cambiado todo muchísimo y creo que esos cambios nos tienen que ayudar a reflexionar para entender dónde estamos, ¿no? Y a partir de entender dónde estamos, bueno, pues poder investigar adecuadamente ese contexto. En primer lugar, la sociedad de la información. No voy a ahondar muchísimo porque creo que llevamos 20 años hablando de la sociedad de la información, denominada de diferentes maneras. Tenemos autores bueno, pues que han descrito ampliamente lo que es la sociedad de la información, pero creo que nosotros la estamos viviendo en un momento que yo llamaría de tsunami, porque la explosión, permitidme que lo diga así, la explosión de la inteligencia artificial en el último año ha hecho que, yo creo, culmine ese cambio de paradigma del que venimos tiempo hablando
y que bueno, pues ahora sí que se nos acabaron las respuestas, se nos acabaron las razones y tenemos que empezar de nuevo a cuestionarnos todo y a encontrar nuevas respuestas. Por tanto, creo que el término de sociedad de la información es un determinante contextual más que nunca. Obviamente, unido a este contexto social en un sentido global, está el cambio de paradigma comunicativo. Ese esquema en el que hemos vivido en el ámbito de la comunicación de Laswell, ¿no? Esa simpleza en el que hablábamos de un mensaje, de un medio y de un emisor, receptor y un mensaje, pues obviamente también ha sido dinamitado por ese contexto de Internet en el que, bueno, pues luego veremos, ya no encontramos un emisor, un receptor, un mensaje, un solo contexto, un solo medio, sino que encontramos una contextualización digital amplia, global, en la que todos somos emisores y receptores. Bueno, pues encontramos la máxima representación de lo que llamamos prosumer, ¿no? Que es esa figura que todos encarnamos como productores y consumidores al tiempo de información, de comunicación, de cualquier cosa que queramos comunicar en contexto digital. Esto obviamente tiene una serie de beneficios, pero también tiene problemas importantes porque, claro, no todo el mundo tiene algo interesante que decir, pero en esta era todo el mundo se cree con derecho a decir. Por tanto, ahí es donde vamos a encontrar cierto reto para nosotros educadores en la educación de nuestros alumnos que obviamente tienen que aprender que uno tiene que decir cuando tiene cosas interesantes que decir y que aportar y no siempre por costumbre y por inercia como viene ocurriendo en las redes sociales, pero que vamos a ir hablando poco a poco. Y luego el cambio de paradigma educativo. Obviamente, si repasamos rápidamente las teorías del aprendizaje desde el siglo XX, pues hemos pasado por los conductismos, los constructivismos, hemos desembocado en lo que llamamos conectivismo. ¿Por qué? Porque ahora aprendemos conectados, ¿no? Hay mucho que decir sobre esto, pero la realidad es que el hecho de llevar en el bolsillo el mundo entero, que es lo que nos permite un smartphone conectado a Internet, pues obviamente ha imprimido cambios en el sistema educativo que, queramos o no, debemos abrazar y debemos bueno, pues aceptar de una manera positiva y ver que nos puede aportar bueno, pues digamos, al sistema tradicional de educación que hemos venido utilizando o practicado. Estas tres cosas juntas, ese contexto social, ese cambio en el paradigma comunicativo y el cambio en el paradigma educativo, digamos que se acentúan, creo, cuando hablamos de qué ha ocurrido con el desarrollo de las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales es una temática que, bueno, pues obviamente de reciente estudio, pues porque las redes sociales apenas hace 15 años no existían y su desarrollo ha sido muy dispar, ¿sí? Es decir, primero nacieron con vocación de casi de cotilleo, diríamos, ¿no? Cuando surge Facebook, todos hemos visto la película, creo, más o menos. Bueno, pues el afán era qué hacen mis amigos, qué hacen mis colegas, vamos a compartir, ¿no? Era esta especie de pequeño gran hermano, acordándonos de Orwell en el siglo XX, porque en el siglo XX hubo mucha gente visionaria, ¿no? Que ya cuando atisbaba Internet a finales del siglo XX ya estaba viendo lo que iba a ocurrir. Facebook era la traslación de ese primer gran hermano que Orwell nos decía, nos hablaba. Y bueno, pues la gente comenzó a invadir Facebook, ¿no? No sabíamos si era una moda, si era una tendencia, si llegaba para quedarse, no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir con lo que, ese fenómeno incipiente de la red social. Poco a poco empezaron a surgir otras redes sociales, no vamos a hacer aquí repaso porque tampoco tenemos tanto tiempo, pero bueno, poco a poco empezaron a surgir otras redes sociales y lo que se iba viendo en ese desarrollo era que la red social no era lo que el creador de la red social quería, sino lo que la gente hacía con ello, ¿de acuerdo? Tenemos el caso muy claro, por ejemplo, con Instagram. Instagram es una red social que emerge bueno, para hacer un poco sombra a Pinterest en
en el contexto de subir fotografías y compartir imágenes, a tal punto que la población joven se metió de lleno en Instagram y lo que hizo es convertir Instagram en una red social, algo que sus creadores en un principio no tenían en mente. Sin embargo, esto fue la evidencia más clara de que una red social no es lo que es una aplicación en teoría para que la gente interaccione, sino es lo que sus habitantes hacen que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha ocurrido en más ejemplos. Hay redes sociales que han emergido, parece que iban a ser mucho, pero no han sido tanto. Y el caso es que los números de usuarios de redes sociales cada año nos hacen temblar o por lo menos contemplar el fenómeno con respeto, ¿sí? Pensando que ya no es una tendencia, sino que las redes sociales han venido para quedarse, son espacios en los que la gente está habitando y son espacios donde la gente está interaccionando, donde ocurren muchísimas cosas del mismo modo que ocurren en los espacios físicos en los que nos movemos. Por tanto, sí que es cierto que, bueno, pues desde el punto de vista educativo, conviene tomarlas como espacios en los que podemos educar y podemos hacer cosas interesantes. En primer lugar, porque la gente está metida ahí, primero y más importante, ¿sí? Y los datos que os muestro aquí son del último Digital 2023, que es el informe que todos los años saca We Are Social. Es un informe enorme que abarca muchísimos países, por supuesto también España, pero que nos da un poco la tensión de qué estamos hablando, ¿no? En el primer mapa vemos cómo a nivel mundial la penetración, el uso de las redes sociales en la población global es altísimo. Sí, es altísimo. Daros cuenta que los porcentajes son con respecto a la población total. Por tanto, hablamos de que hay una penetración significativísima, si me permitís el adjetivo. Obviamente a nosotros nos interesaría centrarnos en nuestro espacio, ¿no? Si nos fijamos en Europa, bueno, pues encontramos una penetración del 83,3% sobre la población total. Otros datos más específicos, como son los que encontramos en la diapositiva de la derecha, bueno, pues vemos un poco, ¿no? Usuarios de smartphone, usuarios de internet y usuarios activos en redes. Esto es importante porque la penetración del smartphone entre la población mundial, digamos que ha supuesto el estoque a este fenómeno del que hablamos, porque el smartphone es el principal dispositivo a través del cual la gente en general, ya no digo gente joven, toda la gente en general, desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿de acuerdo? Es decir, esto ya es un fenómeno que abarca a todos los nichos poblacionales, acceden a través del smartphone y la penetración del smartphone en el mundo es altísima. En España en concreto, el smartphone, el mercado del smartphone está saturado. ¿Eso qué significa? Que hay ya más smartphones que personas. Ya no hablamos de una penetración del 83, del 90 y pico, no. Es un mercado saturado. Esto significa que la gran mayoría de la población tiene un smartphone. No os tengo que descubrir que últimamente en la prensa hay un revuelo importante sobre la pertenencia de los smartphones en niños. ¿Sí? Esto está destapando una serie de problemas importantísimos, problemas que venimos destacando desde hace mucho tiempo, desde el ámbito educativo, desde el ámbito de la investigación, pero que, claro, nosotros siempre luchamos contra la inercia del desarrollo tecnológico y, obviamente, cuando desde la educación o desde el ámbito educativo clamamos determinados peligros, bueno, pues casi que se nos deja ahí como, bueno, estos, ¿no? Que van investigando, bueno, lo que dicen, bueno, hasta que no realmente vemos los problemas sobre la mesa, vemos las consecuencias y obviamente es cuando tenemos que ponernos en actitud de esto hay que solucionarlo. Desafortunadamente, siempre tomamos conciencia cuando ya el problema lo tenemos encima, ¿no? En este caso hay asociaciones de padres que se están movilizando porque están viendo, bueno, pues esos malos usos de bullying, de consumo de pornografía, cosas que realmente deberían estar en la agenda de protección de los menores, ¿verdad? Y que bueno, pues de alguna manera
siendo un poco condescendientes desde la educación y la investigación, podríamos decirles a unos cuantos, ya os lo veníamos diciendo, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer cosas interesantes para poder paliar. Bien. El caso es que, centrando nuestra atención en España, el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno que debemos tener en cuenta, por sus peligros y por sus bondades, las dos cosas, por igual. ¿Por qué? Pues porque, desafortunadamente, la potencialidad de las herramientas digitales, bueno, pues que en los últimos 10 años se van desarrollando, ahora, además, con la inteligencia artificial, implica que tenemos que educarnos. Y digo, nos meto a todos porque debemos educarnos adultos y niños y jóvenes, todos. ¿Por qué? Pues porque la potencialidad de esas herramientas es tan amplia, tan grande, tan fuerte, que necesitamos una reeducación constante para poder gestionar cómo utilizamos esas herramientas. El gran hándicap que tenemos es que primero se ponen al alcance de todos esas herramientas y luego reflexionamos sobre cómo utilizarlas, cuáles son los peligros. Ese es el gran hándicap, ¿no? Que es como que siempre los educadores trabajamos a contrarreloj. Cuando ya se ha soltado la liebre, tenemos que andar detrás para poder ver cómo gestionamos bueno, pues, todo lo que implica. Pero bueno, no pasa nada, somos gente muy motivada y ahí estamos. Entonces, para concluir con esto, el contexto nos dice que la abundancia de personas utilizando estos espacios, por lo menos, es tan significativa que necesitamos reflexionar sobre ello, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo está usando las redes. Ahora la pregunta es, ¿las estamos usando nosotros en contextos educativos? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Vale? Y este es el punto en el que, digamos, situamos lo que yo quiero presentaros hoy y que hemos estado trabajando en los últimos 2 años, bueno, y que pensamos que es interesante. Es interesante, cuanto menos, intentarlo y bueno, pues, ver que hay maneras, que existen maneras de poder hacerlo de una manera positiva, porque en definitiva los alumnos, cuando incluimos en el aula herramientas digitales que están utilizando todos los días, lo que hacemos es descubrirles posibilidades que de ninguna manera habían pensado. ¿Por qué? Pues porque ellos las utilizan para socializar, para entretenerse, para marear, para decir bobadas, para eso las utilizan. Y cuando les mostramos el potencial que tienen educativo, profesional, bueno, pues entonces ya comienzan, digamos, a plantearse otras cuestiones y eso nos lleva a buenas prácticas, que es un poco lo que nos interesa. Germinar en clase la semilla para que cuando salgan ahí afuera, bueno, pues puedan comenzar a contrarrestar con esas malas prácticas que, bueno, pues tenemos. En el contexto no he mencionado la pandemia, lo he dejado entre paréntesis, pero bueno, sí que lo voy a mencionar porque la pandemia fue muy importante en el ámbito de las redes sociales, porque disparó el uso de las redes sociales. La gente estaba metida en casa y bien porque quería entretenerse, bien porque le vino la vena creativa, se abrió un perfil y empezó a colgar cosas. Las redes sociales subieron mucho en usuarios activos con la pandemia y esa inercia la hemos heredado, la hemos arrastrado. Por tanto, este es un factor más a tener en cuenta cuando hablamos de utilizar las redes sociales en el ámbito educativo. Bien, ahora que espero haberles convencido de que las redes sociales están ahí y necesitamos prestarles atención, vengo a hablarles también de la metodología didáctica que podríamos emplear, porque yo la he empleado, la hemos empleado yo y el grupo de personas con las que he estado trabajando. ¿Qué metodología podemos utilizar? Porque el gran hándicap, yo trabajo mucho con profesorado de secundaria y cuando hablamos de integrar las tecnologías en el aula, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo utilizar la tecnología sin que sea un fuego artificial? ¿Cómo hacerlo de una manera efectiva? ¿Cómo hacerlo sin perder de vista que las herramientas tienen que servir para que el alumno aprenda mejor? No para que yo me convierta aquí en el estrado en un payaso que va sacando como flores de la chistera, ¿no? No, tenemos que hacer que todas esas aplicaciones tengan un sentido didáctico y que el alumno lo vea. Y que el alumno encuentre en esas herramientas esa utilidad que luego como profesional va a poder utilizar también. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto reivindico la metodología didáctica como eje principal. Tenemos que saber muy bien qué hacemos
con qué objetivos y cómo vamos a trabajar, porque si no, bueno, pues conozco a muchísimos profesores que se lanzan, son valientes, se lanzan a utilizar herramientas en clase y llegan a fracaso. ¿Por qué? Pues porque no tienen delimitada una metodología clara. ¿Por qué vas a utilizar esa herramienta? ¿Para qué? ¿Qué le va a aportar al alumno? ¿Y cómo va a aprender mejor tu asignatura? ¿Vale? Esta es un poco la secuencia y bueno, pues lo que creo que debería uno plantearse cuando utiliza herramientas de este tipo. El objetivo principal o la metodología principal que utilizamos es el desarrollo del PLE y del PLN, que son las siglas del entorno personal de aprendizaje, y las redes personales de aprendizaje. Son dos conceptos muy importantes. Sabéis que hay dos autores que lo trabajan mucho, que son el profesor Adel y la profesora Castañeda, Linda Castañeda. Y me parece que son las claves, ¿no?, la piedra angular sobre la que debemos basar por qué vamos a utilizar esto. El entorno personal de aprendizaje no es algo nuevo, ya lo sabemos, porque siempre tenemos un entorno personal de aprendizaje. Lo que es nuevo es la red personal de aprendizaje, que es lo que vamos a fortalecer cuando utilizamos las redes sociales en el aula. ¿De acuerdo? Y esto hay que dejárselo al alumnado bien claro. Las metodologías sobre las que nos apoyamos son aprendizaje activo. Obviamente, en el siglo XXI no podemos tener un aprendizaje de yo hablo y los alumnos solo escuchan, porque todos habréis vivido el sinsabor que es la clase entera mirando el móvil o el portátil o lo que tengan delante que sea un dispositivo, no te hacen ni caso. Entonces, el aprendizaje activo es fundamental para que te asegures de que cuando están mirando al móvil o están mirando a la pantalla, lo que están haciendo es lo que tienen que hacer porque tú se lo has pautado muy bien. Por tanto, aprendizaje activo, aprender haciendo. De nada sirve decirle a un alumno, vamos a utilizar estas 3 aplicaciones, trastearlas un poco. No, esto no sirve. Yo sé que esto es un shock porque mucha gente me dice, es que yo no sé utilizar la aplicación. Bueno, pues no pasa nada, tienes que aprender a usarla, Tenemos que salir de esa zona de confort, tienes que trastearla tú primero para mostrarles a ellos el camino y que ellos sepan, ellos van a hacer maravillas con la herramienta, pero tú tienes que mostrarles algo de competencia de entrada. Yo siempre les pongo el ejemplo de la piedra al principio de cualquier curso que doy, ¿no? Y les digo que una piedra es una piedra, pero cada uno hará con la piedra lo que le salga de dentro y ahí verán ellos lo que hacen. Pueden tallar un Miguel Ángel con una piedra, o pueden coger una piedra y lanzársela a la cabeza a otro y matarlo. O pueden sentarse a esperar en la piedra. Es decir, lo que yo les enseño va a depender de ellos lo que hagan con ello. Una herramienta en sí no hace nada. Yo os enseño las utilidades, pero lo que quiero es que saquéis vuestra creatividad, ¿no?, vuestro potencial. Bien. Entonces es importante aprender haciendo. Vamos a trastear juntos, vamos a plantear preguntas juntos, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa muy importante es que como docentes, que no nos asustemos. Asusta mucho al docente, y lo digo por experiencia propia, y si uso esta herramienta y me surgen preguntas en el aula que no sé responder, no hay problema. Punto primero, lo primero que hay que decirles es que el docente en el siglo XXI no es el libro gordo de Petete, no tenemos todas las respuestas. Tenemos las respuestas de nuestras materias porque somos especialistas en nuestras materias y ampliamos el abanico y enseñamos el camino y enseñamos herramientas interesantes para recorrer ese camino. Entonces, cuando surge cuando surge un problema, la compartimos. Abiertamente, no pasa nada. Mirad, fulanita tiene ahora mismo esta duda. Compartimos la pantalla. ¿Alguien sabe cómo podríamos cambiar el encabezado de la web que estamos construyendo y personalizarlo para que ocupe todo el ancho de la web? Porque fijaros, a mí me queda recortado. Siempre hay alguien que te va a ayudar. Y si no, lo buscamos. ¿De acuerdo? Es decir, hay que transmitirles seguridad y transmitirles la idea de que no tenemos todo el conocimiento del mundo. Somos guías en su aprendizaje y les enseñamos el camino y herramientas interesantes, pero no somos el libro gordo de Petete. Bueno, este es un ejemplo que solo me entenderán los que tenemos cierta edad, ¿no? Pero obviamente no somos enciclopedias andantes, somos personas que tratamos de que el alumnado aprenda en nuestro ámbito todo lo que nosotros podemos ofrecerle, pero que les abrimos más posibilidades. Evaluación formativa, el e-portfolio. Esta es un tipo de evaluación nueva
Nueva, ¿por qué? Pues porque los sistemas de evaluación nos obligan a hacer exámenes, a hacer pruebas objetivas. El e-portfolio viene a romper ese sistema, obviamente. Es una manera de trabajar en la que lo que queremos es que el alumno desarrolle las competencias que hemos establecido para nuestra materia. Ensayo-error. Lo que a mí me interesa cuando acaba mi asignatura, lo que a mí me interesa de verdad es que el alumnado sepa, en mi caso tengo varias asignaturas, pero sepa programar con metodologías didácticas innovadoras y activas, sepa utilizar herramientas digitales adecuadamente cuando hace esa programación didáctica, sepa para qué sirve cada herramienta o cada ramillete de herramientas, porque eso también es verdad, las herramientas tienden a unificarse en todas sus potencialidades. Por tanto, si trabajamos con Canva o con Geniali, ya sabemos trabajar con todas las herramientas que trabajan material audiovisual, porque todas tienden a tener más o menos el mismo sistema de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el e-portfolio consta de que cada alumno tiene una especie de web personal donde va subiendo todas sus evidencias, donde aprende a gestionar su identidad digital y donde de una manera visual comparte todo lo que va haciendo con herramientas digitales. ¿Por qué? Pues porque procuramos que el final de cada tarea siempre tenga una evidencia digital, porque hacen un póster en Glogster, porque hacen una presentación en Google Slides, porque hacen un vídeo corto con alguna aplicación de vídeo, porque hacen un podcast, porque vamos a meterlo por podcast. Es decir, tenemos que empezar a pensar en resultados digitales. Obviamente no significa que no evaluemos con el mismo rigor. Yo siempre les doy una rúbrica al tiempo que les doy la actividad o la tarea. La rúbrica absolutamente detallada, qué debe de cumplir esa actividad, esa tarea que tú les estás marcando. Es decir, esto no es una bobada que venimos a pasar el rato. Yo les digo, ¿qué pensáis? ¿Que porque os diga que hagáis un Canva y hay 5000 plantillas, entráis, hacéis clic, clic y se acabó? No, 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 no. Hay que trabajarlo, hay que personalizarlo y en la rúbrica estableces todos los parámetros de personalización que tú les vas a exigir, pegados al currículum, obviamente. Y no es una metodología, pero le he querido poner el desarrollo de competencias digitales porque esta es una también de mis apartados más fuertes desde la tesis, que es el desarrollo de competencias digitales, que creo que sigue más vigente que nunca. ¿Por qué? Pues porque los alumnos no son competentes digitalmente. Como dice un colega, Cristóbal Cobo, que seguro que a lo mejor lo habéis oído mencionar, la competencia digital de los jóvenes, adolescentes, niños, universitarios, va del codo a la mano. ¿Por qué? Porque están todo el día así. Pero ya está, hay que conectar del codo al cerebro, que no lo tienen conectado. Y ahí es donde está la verdadera competencia digital, ¿no? Y en todas estas actividades lo que hacemos es hacer esa conexión. Bien, propuesta pedagógica. Usar las redes como entornos de aprendizaje para el desarrollo de competencias digitales en educación superior. Porque son un complemento muy importante, un complemento pedagógico que nos puede ayudar a ese cambio de paradigma en las metodologías que utilicemos en el aula, reforzando el aprendizaje. Segundo, porque son un elemento innovador, sin duda. Desde luego, el primer día que les dices vamos a usar las redes sociales para trabajar la asignatura, se quedan así, ¿no? En plan, a mí este año me ha llamado la atención porque alguno me dice, pues no tengo Twitter, pues háztelo. ¿Vale? Es decir, eso ya es un punto de innovación, de motivación y de reto, porque ahora vamos a ver, ¿no? No saben comunicar en redes sociales, lo que hablamos, espontáneamente saben soltar cosas, vamos a dejarlo ahí, pero no saben realmente utilizar los códigos comunicativos para compartir, para realmente hacer una comunicación eficaz, para aportar, ¿vale? Desde el punto de vista del diseño me parece muy interesante porque el diseño didáctico cambia totalmente y desde luego porque el desarrollo de las competencias que hacemos es muy potente. Importante no olvidarnos, contenido curricular. No debemos nunca perder de vista nuestro contenido curricular, cada uno su asignatura. Obviamente no estamos aquí, repito, hablando de hacer fuegos artificiales. Debemos ser conscientes de que tenemos que casar el contenido curricular ¿con qué? Con identidad digital del alumno, con redes de colaboración de aprendizaje, con gestión de contenido y siempre con competencias digitales, ¿vale? Esto es muy importante porque, repito, no podemos hacer no podemos perder el objetivo de vista. El objetivo es aprender lo que hemos venido a enseñarles. Dentro del objetivo pedagógico es muy importante delimitar la identidad digital, porque
quiero hacer especial énfasis en esto. Cualquier actividad que requiera uso de redes sociales debe comenzar por el énfasis en la identidad digital. Esto es algo que denostamos y que no hablamos de ello, pero es algo fundamental. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía, porque daros cuenta de, en fin, todo lo que se puede hacer con una identidad sin que la persona ni se entere. Que los alumnos entiendan que debe de ser correcta su identidad digital y que debe casar perfectamente con su identidad analógica es fundamental, porque están acostumbrados a estar detrás de avatares, detrás de paisajes, detrás de nada, y en muchos casos esto es excusa para lanzar cualquier cosa. Ah, yo lo suelto ahí, como no se sabe quién soy. No, vamos a ver, vamos a ser adultos. Obviamente estamos dando clase a universitarios y hay que hablarles ya con cierta contundencia porque ya son usuarios desde hace muchos años de las redes sociales y estas prácticas hay que reconducirlas, ¿de acuerdo? Entonces, la identidad digital no debe ser ni confusa, ni generar desinformación, ni tener carencia en los datos que damos, lo cual no significa que compartamos nuestra vida privada. Cuidado. Esto también hay que delimitarlo muy bien porque se confunden, se creen que cuando les hablamos de configurar adecuadamente las identidades digitales estamos hablando de que nos cuenten con quién duermen. No, no es eso, no es eso. Es más, hay que corregir eso. ¿Sí? Con quién duermen, con quién beben, con quién salen, todas esas cosas que vuelcan a las redes sociales. Hay muchos vídeos y muchos experimentos al respecto. Yo les pongo alguno que es como muy impactante, ¿no? Hay uno de UNICEF que se hizo hace años, os lo digo por si lo queréis buscar, no lo ponía porque no me daba tiempo, pero es muy impactante, que se hizo en un colegio y que demostraba, bueno, pues metían a los chicos en un cuarto con una cámara y empezaban a decirles cosas muy íntimas, a tal punto que empezaban a llorar, en algún punto rompían a llorar porque se sentían intimidados, que estaban entrando en su privacidad, que no entendían de dónde había salido la información y era realmente una situación extrema a la que se les exponía, para después de explicarles que todos esos datos los habían sacado de sus perfiles de redes sociales. Es decir, delimitar la identidad digital y hacerles ver que eso es fundamental en el caso de los universitarios para el ámbito profesional, porque les debemos explicar que los directores y directoras de recursos humanos ahora lo primero que hacen es stalkear. Yo les hablo en su idioma, stalkear. ¿Sabéis lo que es stalkear, no? Que es esto que cuando ven a alguien dicen, ¿cuál es su Insta? Y lo primero que hacen es cotillear su Insta, ¿no? Esto es la carta de presentación. O sea, ya no es, hola, me llamo tal, no, ¿cuál es su Insta? Pues espera que stalkeo. Bueno, pues los recursos humanos también stalkean. Y también ven lo que haces, lo que no haces, las tonterías que subes, lo ven. Entonces, yo nunca les censuro, obviamente les trato como son personas ya mayores de edad, pero les invito a reflexionar, a que se lo piensen dos veces antes de subir cualquier tontería. Y sobre todo les invito a que tengan una identidad digital que sea digna de ver por cualquier director o directora de recursos humanos. Que cuando esa persona vea el perfil digital del alumno o de la alumna diga, me interesa, te quiero en mi equipo, me gusta lo que haces, me gusta lo que has, me gusta, que pase y le doy una oportunidad, porque la vida va de oportunidades, ¿no? Y creo que la identidad digital, trabajarla con ellos y hacerles ver que es importante. Les pongo esta imagen que os he puesto aquí en pequeño porque a ellos les encanta ser uno diferente en cada red social, ¿no? Así desfasar mucho. Bueno, pues hay que empezar a trabajar una identidad digital única si queremos tener oportunidades en un mundo bueno, pues, profesional y laboral. Segundo objetivo pedagógico, ampliar la red de perfiles adecuados según la materia. Esto depende, obviamente, de la materia que estemos trabajando. ¿Por qué? Pues porque nosotros como docentes hemos participado como 11 docentes en este proyecto, como vais a ver ahora, todos dentro de la facultad donde yo estoy, pero muy diferentes, desde relaciones internacionales hasta publicidad, hasta comunicación audiovisual. Por lo tanto, hemos tenido asignaturas muy dispares. El profesor debe hacer una primera criba, ¿no?, de perfiles, de asociaciones, de organizaciones, de profesionales en esas redes y dársela a los chicos e invitarles a que tengan un hábito de cada semana vamos a ampliar nuestra red en 5 perfiles nuevos, interesantes para lo que estamos viendo, para lo que tú estás estudiando.
De esta manera les incitamos a ampliar ese entorno personal, esa red personal de aprendizaje, el PLN, ¿de acuerdo? Que por supuesto al ampliarlo lo que hace es ampliar su PLE, su entorno personal de aprendizaje. En tercer lugar, trabajar el content curation. Content curation es un término anglosajón que hace referencia a la capacidad que tenemos para filtrar contenido, ¿sí? Y que va asociada a las personas a quien tú sigues. Una red social no es ni más ni menos que muchísimos usuarios compartiendo información. Hay gente, nosotros la práctica la hemos centrado en Twitter y una crítica que tengo de mis alumnos cuando empezamos la práctica es que Twitter es un lugar de haterismo. Ahí la gente se odia y dice muchas animaladas. Digo, correcto. Pero dice animaladas si tú sigues a gente que dice animaladas. Es como si tú te metes en un grupo de personas que solo dice animaladas, pues escuchas todo el tiempo animaladas, pero si tú no te metes en ese grupo y te metes en otro donde se habla, es un foro profesional donde solo hablan personas relacionadas con ese ámbito de trabajo, ya no escucharás animaladas. Ahí es donde tenemos que ampliar la red de aprendizaje con personas que aporten. Es decir, que nuestro timeline de las redes sociales esté alimentado por cosas que valen la pena. Y ahí es donde dicen, ostras, porque yo les enseño al principio un timeline lleno de basura, permitidme que lo diga así, pues porque sí, porque es como salir a la calle y acercarte a cualquier sitio, ¿no? O sea, puedes encontrar unas cosas u otras, pues las redes sociales es lo mismo. Y de repente un timeline donde solo entran cosas que nos ocupan en el contexto de nuestra asignatura o de nuestros estudios. Ostras, ahí la cosa cambia mucho. Porque de repente me entra un caudal de información que no sabía que existía, pero que existe. Y luego ya viene la mayor, cuando hacemos una lectura y tuiteamos y mencionamos al autor y resulta que el autor nos responde. ¡Guau! Eso ya es magia. Porque ni en años imaginaríamos que si leemos a Santiago Bilinkis, que está en Argentina, tuiteamos sobre lo que ha aportado y nos responde. Y entonces ya vemos el poder de las redes en un sentido positivo. Ya no hay tanta basura. Y ya lo que hay vale la pena y lo podemos utilizar como refuerzo al aprendizaje que estamos teniendo en el aula. Estamos haciendo que se caigan las paredes del aula, ya no solo dependemos de unos apuntes, de un libro, sino que estamos incluyendo a las personas que valen la pena para nuestro proceso de aprendizaje. Content curation os decía que es, bueno, pues esa capacidad de filtrar información. Yo les hago filtrar información y seguir a personas que filtran información, pero personas que vale la pena, ¿no? Y es ahí donde, en el objetivo de abajo, cómo comunicar y difundir en redes y cómo contrastar información. Ahí lo que hacemos es desarrollar la capacidad crítica, ¿sí? Crítica porque evaluamos las fuentes y evaluamos lo que se publica y el contexto en el que se publica. Es decir, a quién vale la pena escuchar y a quién no. Siempre, obviamente, en esto hago muchísimo hincapié, en escuchar todas las realidades que configuran una realidad o una verdad, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros en el contexto de comunicación también, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que me dice el periódico que leo siempre o la verdad es lo que dice el periódico contrario. Entonces, la práctica que hacemos es seguir a todos los medios de comunicación, los de un lado, los de en medio, los del otro lado, todos. Obviamente, y también en el contexto de comunicación, trabajar una misma noticia desde todos los ángulos en los que se informa para darnos cuenta de que siempre tenemos que tener la mente abierta y que no podemos caer en uno de los peligros más grandes que tienen las redes sociales, que son los llamados filter bubbles, es decir, me meto en mi filtro, en mi zona de confort, con el circulito de personas a los que sigo que dicen lo que quiero oír, como lo quiero oír y porque me encanta cuando oigo lo que refuerza mi pensamiento. Así no, así lo que hacen las redes es crear tarugos, perdonadme la expresión tan vasta, pero al final lo que no podemos hacer es que se repitan los mismos errores en el ámbito digital que se vienen, bueno, pues que venimos haciendo no todo el mundo, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, claro. Es más agradable escuchar las ideas políticas, las ideas que tengo sobre la educación, es más agradable escuchar siempre lo que es afín a mí. Pero tengo que entender que necesito todas las perspectivas, hoy más que nunca, cuando hay tantas voces hablando, sobre una misma realidad.
Ojo, que no significa que me vuelva loco escuchando a todo el mundo. Por eso hacemos evaluación de fuentes. ¿A quién vale la pena escuchar? Yo les digo, hay mucha gente de vuestra edad volcando cualquier opinión. Yo no digo que no la escuchéis, pero estudiad el contexto y las fuentes que utiliza esa persona. Eso es fundamental, porque si solo escucho lo que dice mi madre, me pierdo lo que dice mi padre. Y les pongo siempre el ejemplo de casa. Digo, vamos a ver, todos tenéis madre, padre y hermanos, ¿no? Cuando hay una discusión, ¿quién tiene razón? El hermano mayor, el hermano pequeño, la madre que lo vio, el padre que se lo olió. ¿Quién tiene razón? Nadie tiene razón y solo son 4 en casa. Es importante escuchar la versión de cada uno porque seguro que todos tienen algo de razón. Bueno, pues la realidad es igual, pero a lo salvaje. Entonces debemos tener esto en cuenta cuando formamos ese PLN, esa red de aprendizaje de la que vamos a beber. Digo, vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque daros cuenta que esto es como el agua que vamos a beber. Tenemos que cuidarnos mucho de que no esté envenenada, porque si el agua está envenenada, nos vamos a envenenar. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con las redes sociales, con el problema de las fake news, de la desinformación, de la posverdad, en fin, de todos estos problemas que tenemos que afrontar, aunque bueno, esta es otra historia. Bien, aquí os he puesto un poco cómo hemos trabajado ese desarrollo del PLE y del PLN. El PLE lo hemos trabajado con la creación de un portfolio digital que lo hacemos en Wix. Wix es una herramienta fantástica, polivalente, con una cantidad de plantillas increíble, muy visual, les encanta tener su propia web. Lo que hacemos es, independientemente de que cada portfolio tiene una pestaña o dos dedicada a subir las actividades de la asignatura, para desarrollar esa identidad digital, lo que hacemos es generar una web que al acabar la asignatura les permite ocultar las 2 pestañas que hemos trabajado en la asignatura y tener una web personal. Esto es fantástico, les encanta. Cuando acaban el curso están emocionados porque les ha quedado chulísimo y porque lo he mandado con el currículum para ver si me dan esas prácticas. Y esto les funciona. ¿Vale? Es decir, les motiva, encontramos que es un punto, ¿por qué? Pues porque normalmente nadie se lo explica, nadie les explica y creo que un universitario en el siglo XXI que no tenga una web personal es un universitario incompleto, ¿no? Siempre hay gente que por afán o por inquietud propia pues tiene una web, pero son los menos, entonces esto es un punto súper motivador. Y lo que os digo, nos permite ocultar las pestañas que dedicamos a las asignaturas, con lo cual es fantástico. Yo les digo, ni siquiera tenéis que perder el contenido, lo ocultas. Si otro día te interesa, lo vuelves a activar. ¿Que te interesa cómo te quedó la estructura? Duplicas la página. Es decir, es muy versátil y hace que el trabajo sea visible, sea motivador y tenga un sentido, ¿de acuerdo? Y luego, el entorno personal, la red de aprendizaje, la hemos gestionado y desarrollado en Twitter. ¿Por qué en Twitter? O X, perdonadme, X, antes llamado Twitter. ¿Por qué Twitter? Pues veréis, en el caso nuestro, Facultad de Comunicación, porque Twitter es considerado en España, no en todos los países es igual, Twitter es considerado por los medios de comunicación como el canal más... no sé si decir oficial, no es el canal oficial, obviamente, es una oficialidad tácita, ¿no? Pero todos los medios de comunicación comunican a través de Twitter. Cierto es que se están abriendo a otras redes como TikTok, que está teniendo un crecimiento brutal. En el informe de la IAB que os enseñaba antes está reflejado, TikTok lo está petando, que dicen ellos, ¿no? Es interesante ver cómo se informa a través de TikTok, pero bueno, Twitter es una red considerada en el ámbito profesional como una red muy utilizada y muy extendida. Y encontramos una cantidad de profesionales en Twitter que no se encuentran en otras redes, ¿de acuerdo? La práctica se podría hacer igualmente, de hecho estamos pensando en abrirla a Instagram, pero Instagram funciona de otra manera, desde el punto de vista comunicativo, porque lo que hacemos en Twitter es enseñarles cómo deben comunicarse utilizando todos los recursos comunicativos que nos permite la red, menciones, hashtags, enlaces, imágenes, vídeos, hilos, ¿de acuerdo? Listas. ¿Sí? Nos permite organizar todas las personas a las que seguimos. Es una red bastante organizada para gestionar ese PLN.
¿de acuerdo? Lo que no significa que no se pudiera hacer en otras redes. Facebook, os confieso que hemos desistido. Yo utilicé durante un tiempo Facebook, pero Facebook me parece un sitio mucho más caótico, mucho más pernicioso. Me ocurría constantemente que cuando creaba los grupos en Facebook, nos atacaban entre comillas, no sé qué tipo de algoritmos, entonces comenzaban a entrar peticiones extrañas, cosas feas, ¿sí? No sé por qué. Supongo que cada red tiene su ingeniería detrás y que puede explicarlo. Entonces desistí con Facebook y creo que Twitter es una de las redes más adecuadas para poder utilizar esta metodología que estoy compartiendo con vosotros. Bien, esto brevemente porque tampoco tenemos mucho tiempo. Querría simplemente contaros un poco la parte del alumnado. ¿Qué piensa el alumnado? Cuando empieza la actividad, cuando empezamos esto, lo que hacemos es pasarles un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario que tiene muchísimas variables. Es una investigación que comenzó al amparo de un proyecto de innovación hace 2 años. Esto es un poco la definición de la muestra que hemos conseguido. El número de alumnos, más o menos la diferenciación mujer-hombre, grado, máster, 14 asignaturas y estas titulaciones que veis aquí. Ya os digo de entrada que tiene un problema la investigación y es que me hubiera gustado que fuera un experimento con un pre y un post, porque realmente hubiéramos visto las diferencias. Los datos que os voy a enseñar son de pre, porque les pasamos el cuestionario al principio, cuando todavía no les hemos dado toda esta formación. No voy a llorar aquí, pero ya sabéis que las universidades no dan presupuestos. Esto en realidad lo hemos hecho un grupo de profesores gratis, sí, bueno, pero iba a decir gratis et amore, ¿no? O sea, por amor a la profesión y un poco por iniciativa propia, pero con presupuesto cero, por tanto, bueno, pues nos ha faltado ese post-test que hubiera sido súper interesante y que, bueno, pues poco a poco, ¿no? Uno va concurriendo a proyectos y, en fin, a lo mejor algún día podemos hacer el pre y el post. Pero bueno, interesante del pre, es decir, antes de comenzar, sin haber recibido nada de todo estos inputs que os he hablado, les preguntamos por su identidad digital. Porque para testar un poco si consideran que es importante, si consideran que necesitan formación, ¿vale? Un poco para otear en qué terrenos nos movemos. Les preguntamos del 1 al 10 qué importancia le otorgas a tu identidad digital. Y curioso, porque el porcentaje acumulado a partir de 7 es de 82,3. O sea que para ellos la identidad digital es importante, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues bien, los tenemos predispuestos a trabajarla, no es bobada. Un 73,13% declara que es importante o muy importante, ¿vale? La identidad digital para la persona. Les preguntamos si cuidan con frecuencia o siempre su identidad digital y un 64% nos dice que sí, que la cuidan o que piensan que la cuidan, ¿no? Que también es una percepción en definitiva lo que estamos recogiendo. 52,2% cuida con frecuencia o siempre las etiquetas que los definen. Esto es importante porque sabéis que utilizan muchísimo las etiquetas, sobre todo en Instagram, ¿no? Etiquetando esto, lo otro, diferentes cosas. Para ellos es, bueno, menos, pero para la mitad de ellos las etiquetas son importantes. Y luego estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que necesito formación para gestionar mi identidad digital, el 71%, es decir, 7 de cada 10 de los 435 nos dice que necesita formación. Esto también para mí es muy positivo porque significa, repito, que están perceptivos a lo que les vamos a enseñar. Percepción del alumnado con respecto a las redes sociales. Otra cosa interesante. ¿Crees que necesitas formación para usar las redes? Una pregunta que diría, pues qué bobada, ¿no? Pero si las usan ya. No, pero ¿crees que necesitas formación? Pues mirad, 51% y 16%, es decir, el 67% está de acuerdo, muy de acuerdo en que necesita formación para usar las redes sociales, pese a que, importante, no lo he dicho, pero lo digo, todos los participantes de la muestra tienen redes sociales. Esto es un punto importante. Otra cosa interesante que se les pregunta, ¿consideras las redes sociales importantes en tu desarrollo? Y les ponemos desarrollo personal, académico, profesional, social y político e ideológico.
Este último está puesto como con toda la intención, porque sabéis que ahora mismo nosotros estudiamos también la polarización que existe en la sociedad a través de las redes sociales, en parte por esos filter bubbles de los que os hablaba. La gente se mete en su ideología, solo sigo a fulanito, a menganita, a tal periódico y a tal medio, punto. Entonces todo el tiempo, ala, venga. No, porque es que si no, se te cierra la mente y ya no funciona, ¿vale? O sea, esto es importante. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido. El rojito es ninguna importancia. Curioso, porque donde menos importancia le otorgan a las redes es en lo político e ideológico. Parece que es una generación que no se siente demasiado influenciada o que no es consciente que está en un filtro burbuja, que eso es lo más probable, claro. Lo cual es un dato para nosotros muy interesante como investigadores en este campo. Pero bueno, a lo que vamos, que es lo nuestro. En el ámbito personal y en el ámbito académico y profesional, fijaros los porcentajes, ¿sí? Entre moderadamente importante y muy importante tenemos el porcentaje más amplio, es decir, consideran las redes sociales como espacios fundamentales para su desarrollo personal, académico y profesional. Es decir, nos están diciendo necesitamos aprender sobre estos espacios, cómo utilizarlos para ser mejores en nuestro uso personal, profesional y académico. Esto para mí es un dato, digamos, demoledor en el sentido, ya sé que es una investigación absolutamente limitada a una característica de alumnos, porque son todos de una misma facultad, que habría que extrapolarlo a otras facultades, a otro tipo de estudios para ver qué ocurre. Soy consciente de todas las limitaciones, pero bueno, son como buenas noticias de que vamos por el buen camino, de que necesitamos enseñarles a utilizar estos espacios de una manera adecuada. Es al final nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque somos docentes en la universidad, que se supone que es el espacio que los prepara para afrontar los retos que el ámbito laboral les tiene preparados. ¿Vale? Entonces, aunque yo sé que es harto difícil para nosotros ir al tiempo que la sociedad, porque es como imposible, va todo tan rápido que no nos da tiempo a cambiar los planes de estudio, los objetivos de trabajo, las asignaturas, es tan complicado que sí creo que está en nuestro campo ir introduciendo esa innovación en metodologías y espacios de aprendizaje para que salgan al menos un poquito más preparados. Las conclusiones que os voy a mostrar son conclusiones que buscan el diálogo, ¿sí? Es decir, obviamente no son conclusiones que nos cierren nada, sino todo lo contrario. Como os pongo esta foto, ¿no? Lo que tenemos por delante es un camino que no se acaba y que bueno, pues nos plantea retos, nos plantea necesidad de trabajar juntos, de compartir experiencias, de contarnos cómo nos va en nuestras aulas, de contarnos tú cómo lo estás haciendo, cómo te ha ido, de no desilusionarnos, porque en definitiva es muy frustrante a veces poner en práctica innovaciones que nos cuestan la vida, ¿no? Porque tienes que repensar cómo les das, el material, y luego hay veces que responden bien y hay veces que responden mal, y obviamente te quedas frustrado diciendo que he hecho mal, ¿no? Que he hecho mal o que es lo que no he hecho. Entonces creo que el trabajo colaborativo, el comunicarnos entre nosotros, nos dará la clave de ir encontrando el camino. ¿Qué concluyo? Pues que las redes son más que espacios de interacción y deben incluirse como espacios de aprendizaje también. Sí, también. Yo sé que esto es muy disruptivo, he estado discutiendo con varios colegas y más ahora que hay tanta discusión con el uso de móviles en entornos educativos, pero ojo, yo hablo de la universidad, no de espacios o entornos escolares donde creo que los problemas son otros, ¿sí? Hablo de la universidad porque estamos ya con alumnos mayores de edad, con personas con las que ya podemos utilizar un lenguaje de tú a tú y debemos concienciarlos sobre la importancia de esto. En un cambio de paradigma dominado por el algoritmo es importante la alfabetización digital más que nunca. Hay una charla buenísima, no me acuerdo ahora del autor, que se llama El algoritmo. O programas o te programan, y es fundamental entender que la educación digital, la alfabetización digital y mediática es más importante que nunca, porque los algoritmos buscan mandar sobre nosotros, ¿no? Hay un libro fantástico de Susana Zuboff, El capitalismo de la vigilancia, no sé si habéis tenido oportunidad de echarle un ojo. Bueno, es muy extremo, ¿no? en el peligro que nos... Pero bueno, es muy interesante para reflexionar porque tiene que ver con esto.
Tercero, la educación específica debe incluir buenas prácticas enfocadas en el desarrollo de la identidad digital como aspecto fundamental, pero también educar en los peligros y en las malas prácticas. Es decir, yo os he mostrado la parte pedagógica, metodológica, pero obviamente hay muchas malas prácticas que es importante decirles esto está aquí, esto se hace mal, esto tal, para que también se den cuenta. El uso espontáneo no da competencias de uso, sino que propicia malas prácticas. Solo la educación específica y adecuada puede conseguir contrarrestar el uso inadecuado. Es decir, vamos a creernos que esto es fundamental de incluir en el ámbito educativo, ¿sí? Porque lo que la realidad nos está devolviendo es que ese uso espontáneo no está generando buenas prácticas. De hecho, desde la pandemia hay un problema mundial declarado por la OMS, que es la infodemia, y que obviamente ha dado lugar a malas prácticas de fake news, de desinformación, que son bueno, pues problemas que las instituciones supranacionales tienen en sus agendas por el gran problema que supone que la gente no sepa gestionar adecuadamente las redes sociales y que no sepa sacar el grano de la paja. Esto es fundamental. Por tanto, pues bueno, son conclusiones que ojalá nos inviten a reflexionar. Aquí hay algunas publicaciones que tienen que ver con esto, que hemos trabajado en equipo y bueno, pues daros las gracias por vuestra atención y ojalá podamos debatir y comentar sobre todos estos aspectos que quedan en el aire. Muchísimas gracias, Ana.